vuelto del exilio buscándome a mí mismo. Bueno, tenemos el placer de tener aquí a David Madurán, Radio Hacking. Así que nada, todo ha funcionado en la prueba técnica. Se tiene que escuchar bien. Por favor, activarle el micro y nada, Hola, suerte. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Esto es como ser virgen, porque ya hace 2 años que no doy una charla, entonces es como la primera vez. Hostia, pues ya la guerra de ruido, ya se oye ruido, o sea que... Bueno, hoy vamos a hablar de radio jamming, de la guerra de ruido, ¿vale? Es una charla que trata sobre las interferencias intencionadas, sobre todo con ánimo de censura en comunicaciones, ¿vale? ¿Quién soy yo? Bueno, pues soy consultor de seguridad, instructor de Council, pertenezco al mundo Hacker Team, soy radiotrastornado desde edad muy temprana, llevo como unos 35 años en esto de la radio, pero no es que sea muy mayor, es que empecé muy pronto, no es que sea viejo. Soy también presentador de... No me toquéis más, ¿eh? Vale. Bueno, pues eso, que llevo un programa también que se llama Radio Hacking de ciberseguridad e inteligencia. No me dan alergia a las ondas ni llevo ningún cucurucho de papel aluminio y de momento creo que no me han afectado las ondas, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver en esta charla? ¿Qué es el radio jamming? La historia del radio jamming. El radio jamming hoy enfocado sobre todo a China, Cuba e Irán, aunque veremos también otros países, la lucha que se realiza contra el radio jamming y algunas conclusiones a nivel personal, ¿no? de esto. Bueno, aquí como esta charla estaba pensada también para dar online, hay un aviso, ¿no? De que si utilizáis auriculares los sonidos que vais a escuchar son bastante desagradables, ¿no? Este no será el caso. Bueno, ¿y dónde está encajado el radio jamming dentro de lo que sería la disciplina de la guerra electrónica? Pues estaría dentro de las contramedidas activas. Sabéis que dentro de inteligencia de señales estaría la parte de inteligencia de comunicaciones, es decir, comunicaciones entre personas, máquinas que dan un mensaje. Hay una inteligencia ELINT que no es de comunicaciones, que manda telemetría y estudia campos magnéticos, radares, etcétera, y una inteligencia telemétrica. Nosotros vamos a estar enfocados sobre todo en la parte de jamming, es decir, del saboteo o la interferencia intencional de señales de radio. Bueno, y dentro de la guerra electrónica pura, aquí tenéis un Krasuka, que es un Krasuka 2. Es una familia de dispositivos. Por ejemplo, este es un Krasuka de la Federación Rusa que se ha utilizado y se utiliza todavía hoy, pues en Siria, en Ucrania se está utilizando. Y, bueno, como veis, es un cacharro bastante gracioso. Es capaz de hacer radio jamming en varios cientos de kilómetros y cegar sistemas de aviónica, de radares, de misiles guiados, etcétera. Entonces, con estos cacharros, estos son cacharros realmente de jamming de guerra electrónica militar, ¿vale? Pero nosotros vamos a ver otro tipo de dispositivos. Entonces, ¿qué es el radio jamming? El radio jamming se refiere a las interferencias sobre todo intencionadas. Cuando hablamos del término radio jamming, no estamos hablando de que haya una interferencia no controlada por un equipo, sino que es algo que intencionalmente se está produciendo para impedir la llegada de señales o perturbar o bloquear las señales contra un adversario, que puede ser un adversario en una guerra electrónica, o puede ser político, o puede ser de cualquier tipo. Por lo tanto, tienen el objetivo de impedir la comunicación, alterando o anulando la señal de radio, ¿vale? Lo suficiente como para que no sea entendible por él o los receptores. Este dispositivo que genera las interferencias se suele llamar inhibidor o perturbador. Ahí en la foto, por ejemplo, veis unos inhibidores requisados seguramente a una banda de ladrones para robos en viviendas, etcétera, para impedir la activación de sistemas de seguridad electrónica, alarmas, etcétera. El uso de perturbadores está restringido. Es totalmente ilegal usar cualquier tipo de inhibidor o perturbador sin la correspondiente autorización del Ministerio de Telecomunicaciones o del Interior, ¿vale? Normalmente está reservado a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y para qué se utilizan?
Pues para censurar la recepción de radio, hemos dicho, televisión, satélite, por razones también de seguridad, por ejemplo, para evitar la filtración de datos, para evitar emisiones ilegales, estaciones clandestinas, piratas, drones, detonación de explosivos. Sobre todo en la época de ETA era bastante común en todos los cuarteles, obviamente, el disponer de estos equipos para evitar la activación de bombas mediante mando de radio, ¿vale? También es cierto que hay estaciones, por ejemplo, que no se puede aplicar no es decir que sea una censura política, sino estaciones, por ejemplo, como ha ocurrido en Siria o en Irak, que son propagandísticas del ISIS y en las que la guerra electrónica actúa para impedir que llegue la propaganda a la población, ¿no?, en general. Como parte de la guerra electrónica, por supuesto, y en el ámbito de la delincuencia, no solo para robar, sino también para impedir que alguien te plante un canario, es decir, para inhibir sistemas de vigilancia y control de los propios delincuentes. Los delincuentes, sobre todo bandas organizadas, etcétera, son conscientes de que son triangulados, son localizados por una serie de dispositivos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado les pueden poner en coches, viviendas, etcétera, y bueno, pues también utilizan inhibidores con esta intención. Y esto cuidado porque, por ejemplo, tenemos aquí un transportista de una empresa de ingeniería que se le ocurrió la brillante idea de comprar un inhibidor de los chinos de GPS para ponérselo en su camión para que su jefe no supiera dónde hacía las paradas y las rutas, etcétera, y descargó en un aeropuerto cerca de Nueva York y activó todas las alarmas, fue detenido y la FCC, el organismo que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos, le puso una pequeña multa de $32.000, más o menos, ¿vale? Entonces, pues hay ideas que son de cuñado, entonces hay que tener cuidado con esto. Porque mucha gente intenta exportar lo que se vive en la informática con la radio, y en la radio es diferente. La radio, el espectro radioeléctrico es seguramente lo más regulado que exista, mucho más que Internet. Entonces, el que te vendan en AliExpress un inhibidor no quiere decir que se pueda usar. El que te vendan un walkie de los chinos no quiere decir que puedas transmitir. El espectro está muy regulado y se necesitan autorizaciones para todo, incluso para escuchar, ¿vale? Es ilegal escuchar casi todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el radio jamming? Pues un jammer, un perturbador, es un dispositivo que puede ir desde un inhibidor que hemos visto casero hasta un array de antenas militares o un sencillo oscilador o cualquier sistema que se pueda utilizar para impedir la comunicación. En algunos países se utilizan emisoras de broadcast, como tenéis aquí un sistema ALICE, por ejemplo. Estos sistemas ALICE, para que os hagáis una idea, se venden por módulos y son sistemas que emiten 500.000 vatios más o menos cada módulo. Y China, por ejemplo, hace unos 10 o 15 años compró 12 módulos de golpe. O sea, que tiene 6 millones de vatios para transmitir aproximadamente. Estos cacharros son capaces en 15 minutos de dirigir toda la potencia hacia un sitio en concreto. De manera que si a China, por ejemplo, le estorba la BBC de Londres, orienta hacia cierto lugar sus antenas y toda la población china se queda sin escuchar, ¿vale? Eso es básicamente. ¿Qué ocurre? Se ha acusado muchas veces a empresas europeas o occidentales, vamos a decir, de comercializar estos cacharros y que luego sean usados para censura precisamente para las emisiones occidentales. Es como las armas, ¿no? Es bastante curioso. Pero sí es cierto que controlar a nivel civil esto es bastante complicado, porque tú cuando vendes un sistema ALICE de este tipo, que hay pocos en el mundo, porque el coste ronda decenas de millones de dólares, pero realmente no sabes si el que te lo compra lo va a usar para hacer sus programas de radio o lo va a utilizar para radio jamming, ¿no? Y entonces es complicado, no se puede acusar tampoco a las empresas de connivencia con esto, ¿no? La historia de radio jamming se ha utilizado desde el comienzo de la radio, realmente, desde Marconi, y fundamentalmente se considera que los primeros intentos de radio jamming serios fueron contra la propaganda nazi en Austria en el 1934. En la Segunda Guerra Mundial ya existían técnicas bastante avanzadas de radio jamming y durante la dictadura franquista en España era bastante habitual aplicar el radio jamming contra transmisiones, por ejemplo, de Radio España Independiente, conocida como la Pirenaica, que era una estación que primero emitió desde la Unión Soviética y luego desde Bucarest, aunque se puso el mote de la Pirenaica para que el gobierno franquista creyera que estaba en los Pirineos. Nunca estuvo en los Pirineos. De hecho, murió, digamos, la emisión cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas en los 70 y murió en Bucarest, estaban en Bucarest, ¿vale? Pero se emitían este tipo de perturbaciones, ¿no? No solo contra la Pirenaica, contra la radio Euskadi, por ejemplo, que emitía desde Venezuela, contra el régimen franquista y también
Durante la transición, ya bastante más adelante, contra la Voz de Canarias Libre, que emitía desde Argel, ¿no? Esta era la emisión del movimiento de autodeterminación canario, de Arturo Cubillo. Los que sois millennials estaréis flipando, ya este tío que me está contando. Pero bueno, sí, había un movimiento de independencia canaria, sí. Cualquier emisora considerada clandestina, por tanto, era combatida. Cuando yo hablo de emisiones clandestinas, estoy hablando de emisiones que son consideradas clandestinas por el receptor, no por el emisor. O sea, yo puedo tener una emisora legal en España que transmita contenido, por ejemplo, de colectivos LGTBI que en Irán están prohibidas. Por lo tanto, para Irán son clandestinas, para mí no. ¿Vale? Es emisión clandestina, no emisora clandestina, es diferente. ¿Vale? De hecho, por ejemplo, los primeros que supieron de la importancia de la radio fueron los nazis, y Goebbels, en su propaganda, por ejemplo, tuvo una ideaca, que fueron las radios estas del pueblo, le llamaban, que eran radios que estaban diseñadas solo para captar la propaganda nazi. Y, de hecho, estaban limitadas para que en Alemania no se pudiera escuchar la BBC o cualquier otra cadena. A veces sin suerte porque se escuchaba un poquito en algunos casos. Por tanto, sobre todo en la Guerra Fría, ¿no? El radiojamming se extendió como un arma más en diferentes países. Y todo lo que fuera clandestino para el eje soviético o para cualquier otro país, pues era objetivo de radiojamming, ¿no? Aquí vemos una foto, y es curiosa, esto es una instalación que estaba, porque hicieron una voladura controlada hace unos años, estaba en Gerona, en Pals, y son las instalaciones de Radio Liberty, que dependían de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, y que estuvo patrocinada por la CIA hasta su final, y que, bueno, lo que se dedicaba era a emitir propaganda, digamos, occidental contra el eje soviético hasta que finalizaron sus emisiones, hasta que finalizó la Guerra Fría, y que, por supuesto, las emisiones, lo que se emitía, pasaba por doble censura. Pasaba por la censura de Estados Unidos y también por la censura franquista, ¿no? Además, venían en cintas, en avión las cintas, y se escuchaban en Estados Unidos y también en Madrid, y bueno, pues se determinaba qué contenidos. Si podéis ver en YouTube la voladura de estas antenas en Pals, es espectacular, ¿no? Porque había antenas que tenían 160 metros de altura, era espectacular. Se intentó hacer un museo, pero como en este país somos así como somos, pues se volaron, que era mucho mejor para chatarra, ¿vale? Pues como es lógico, en la Guerra Fría ya decimos que radiojamming fue muy frecuente y muy popular. De hecho, pues existían centenares de transmisores contra las emisiones de La Voz de América, de la BBC, de Radio Free Europe, y existían unidades completas dedicadas al control de las transmisiones. O sea, de hecho, en la Unión Soviética había miles de funcionarios y se estima que tenían un presupuesto de $1 billón aproximadamente al año para hacer jamming. Se puede comparar con lo que son las botnets ahora mismo en informática. De hecho, se alquilaban. O sea, la Unión Soviética alquilaba botnets a otros países para impedir comunicaciones, se alquilaba por motivos políticos, por dinero o lo que sea, y había instalaciones brutales en toda la Unión Soviética con miles de funcionarios que solo estaban dedicados a controlar esas emisiones. Daros cuenta que no es solo interferir las emisiones, tenía que haber equipos de monitorización, o sea, equipos de operadores que monitorizaban para cuando detectaban un contenido que no les gustaba, meter el jamming y estar estudiando cómo influía el jamming con otros receptores y llevar un control de eso. O sea, era una industria muy importante, no era una cosa casual. Aquí veis una foto de un libro que se llama Jamming, que bueno, luego os contaré de quién es y para qué sirve este libro. Esta es una web que está en Archive.org porque realmente dejó de existir, por desgracia, que es una página estupenda, que se llama radiojamming.info, que todavía podéis visitar en Archive.org, y fue creada precisamente dedicada a estudiar el radiojamming en la Unión Soviética. Durante esta época hay unas fotos alucinantes, ¿no? Por ejemplo, esta foto de una operadora que estaba en un centro de jamming. Podéis ver unas fotos, la verdad que muy buenas, ¿no? Y aquí dice que está el DVD del Imperio del Ruido. Esto lo podéis ver en YouTube, subtitulado en inglés, y es un documental asociado a esta página, al autor de esta página, que fue ministro de Telecomunicaciones de Letonia, y en el que podéis ver un reportaje bastante chulo de cómo funcionaba. Pues todavía, por supuesto, sigue existiendo radiojamming y la censura en radio, en televisión y en satélites, sobre todo aplicado a ciudadanos de países que están en Asia y en África, ¿no? Donde la onda corta pues sigue siendo, estamos hablando de onda corta en este caso, sigue siendo un medio importantísimo porque Internet no les ha llegado, ¿vale? Nosotros somos
unos privilegiados en ese aspecto porque tenemos internet en cualquier sitio y si no tenemos un internet de la hostia nos quejamos. Pero hay países, por ejemplo, como la República Democrática del Congo, en la que se consideran internautas el 8% de la población. O sea que todavía hay países, aunque nos parezca mentira, pero es así, en los que no existe internet para ellos. Entonces las noticias les llegan a través de radio fundamentalmente, ¿no? Habitualmente no existen pruebas concluyentes para poder atribuir, esto es como los ataques de denegación de servicio o como cualquier otra cosa, ¿no? Que es bastante difícil atribuir a un país en concreto el ataque, el radiojamming, pero obviamente pues, todo el mundo sabemos más o menos a lo largo de los años quiénes son los emisores, ¿no? de estas perturbaciones, ¿no? Y además porque suele ser información clasificada, no se suele compartir. ¿Quiénes producen este tipo de interferencias? Un montón de países, en África, en Asia y en muchos sitios, ¿no? Pero los más conocidos seguramente sean China, Irán, Corea del Norte, Cuba, Etiopía, Eritrea y algunos otros más. Bueno, aquí veis este pantallazo de una página web dedicada a FireDrake, que luego hablaremos de él en la parte de China, y que es uno de los jammers más potentes del mundo, que es del gobierno chino y se utiliza para interceptar comunicaciones de Occidente y para que no lleguen a los oyentes de su país. ¿Por qué sigue siendo tan importante esto? Estamos hablando de Internet, estamos hablando del metaverso, de los NFTs y no sé qué, y yo vengo aquí a hablar de la radio. Pues porque hay 2.900 millones de personas en el mundo que no tienen Internet, ¿vale? Básicamente. Entonces, para ellos esto es muy importante. Las noticias no les llegan por Google, sino que les llegan por radio. Por eso hay una auténtica carrera armamentística todavía hoy por parte de algunos gobiernos para acaparar sobre todo el espectro de onda corta que es internacional. De hecho, China, Radio Internacional de China, tiene transmisores hasta en Mali, en África, y transmiten en 120 idiomas aproximadamente, o sea, hasta en esperanto. O sea, podéis imaginar la importancia que le dan los gobiernos a esto. Existen diferentes técnicas de radiojamming y por no extenderme técnicamente, pues citaremos algunas como le llamamos coloquialmente nosotros, de ruido blanco, de burbuja, de barrido, de sirena, de pulsos, tonos aleatorios, sonidos pregrabados, conversaciones superpuestas. Pues imaginaos, por ejemplo, CNR1 de China es como Radio Nacional aquí, vamos a poner. Lo que suelen hacer es poner una conversación superpuesta con otra conversación. Muchas conversaciones se emiten a mucha velocidad y te vuelve loco. Es imposible que tú... O sea, si tú escuchas eso, te quedas muñeco. O sea, no eres capaz de entender nada, ¿no? Entonces, hay todo tipo de interferencias. Vamos a escuchar algunas de ellas, ¿vale? A ver si funciona el audio y no me han engañado. ¿Escucháis la sirenilla esa de...? Bueno, esto es una transmisión, a ver, es que esto lo grabé, tengo como miles de vídeos, entonces ya no me acuerdo muy bien, pero vamos, esto debe ser la voz de Irán y seguramente algún país que no le cae bien a Irán, pues se estaba poniendo lo que se llama es un jammer de sirena, ¿vale? Vietnam, por ejemplo, es característico de algunos países. Este jammer de sirena normalmente lo utiliza Vietnam también, por ejemplo. Y aquí vamos a ver otro, que por ejemplo, creo recordar que se produjo hace un par de años durante unas revueltas que hubo en Venezuela y que es un jammer que vais a escuchar que es diferente de barrido, ¿vale? ¿Veis un batido? Bueno, casi mejor una canción de Rick Astley, pero bueno, pues esto es lo que es. Con estos sonidos realmente no llegan las transmisiones. Vamos a hablar de radiojamming hoy en China, por ejemplo. China tiene un jammer, ojo, todo esto sin pruebas, esto se atribuye a China, pero obviamente demostrarlo pues, es difícil, que se llama FireDrake o FireDragon, ¿vale? Yo creo que es el jammer más potente que existe en el mundo, ¿vale? ¿Qué hace el FireDrake? FireDrake, de hecho, os podéis bajar de internet hasta el CD, ¿vale? Tiene un CD, ¿vale? Con sus éxitos, es música folclórica china, muy simpática, que dura 55 minutos. ¿Por qué dura 55 minutos y no más ni menos? Pues porque las emisiones comerciales, por ejemplo, de BBC, de La Voz de América, suelen durar 60 minutos. Y ellos lo que hacen es machacar 55 minutos, poner a monitorizar 5 minutos para ver si está afectando y volver a resintonizar o volver a hacer el jamming, ¿vale? Dura justo lo que dura un programa de emisión en onda corta, ¿vale? Para machacar ese contenido.
Tiene 12 canciones, dura ese tiempo y se utiliza normalmente contra programación en idiomas como el chino, el tibetano, el uigur, el birmano y algunos otros idiomas. Se emite, pues imaginaos los millones de potencia que tiene China, los millones de vatios, ¿no? Pues se emite además simultáneamente, porque estas radios saben que son inhibidas, saben que son perturbadas y lo que hacen es transmitir en 20 canales a la vez, para que lo entendáis. Entonces, esto lo que hacen es, vale, tú me pones canales, yo le pongo vatios. O sea, esto es a ver quién la tiene más grande. O sea, y China la tiene muy grande, ¿vale? Entonces, se emite todo esto, ¿contra quién? Pues contra Radio Free Asia, sobre todo Radio Free Asia. Son unos Hop, que es una emisora que son de los seguidores de Falun Gong, que diréis, ¿qué coño me está contando este tío? Falun Gong es un movimiento espiritual basado en el budismo que tiene decenas de millones de seguidores, aunque no suene de qué es esto, pero ellos han denunciado incluso ante España y Argentina pues, violaciones de derechos humanos, secuestros, desapariciones forzadas, tráfico de órganos incluso, y están muchos miles de personas, ha habido miles de muertos con esto, ¿no? Entonces, contra este tipo de emisiones, La Voz del Tíbet, bueno, cuando hay protestas en el Tíbet, todo esto se activa, ¿vale? El Fire Drake, tan gracioso, pues se activa para impedir que lleguen, ¿no? las emisiones. Algunos dicen que viene, además, que está repartido a través de un sistema de satélites de ChinaSat 6B, que está en la isla de Hainan, ¿vale? De hecho, yo conozco gente que les ha mandado correos para preguntar al gobierno chino, es bastante casquiano, ¿no? Pero bueno, oye, esto de la música folclórica es vuestra y tal, ¿no? Es que creemos que viene de Hainan porque está triangulado, ¿no? La señal ahí. Bueno, es que Hainan, el Ministerio de Telecomunicaciones chino, por decirlo de alguna forma, no es insular y no tiene responsabilidad, te mandan otro correo, para que al final, vamos, que no dicen ni sí ni no, ni todo lo contrario. Vamos a escuchar un poco el Fire Drake, que es bastante graciosillo. Bueno, veis que es súper gracioso, ¿vale? Pues esta recepción está hecha en Atocha, en Madrid, en el centro, en una casa, y esto iba contra Saipán, ¿vale? En el Pacífico. O sea, la potencia es tal que hasta en Madrid es muy complicado el poder escuchar cualquier transmisión de Radio Free Asia, porque esto está contra Radio Free Asia, que transmite desde algunas colonias norteamericanas en el Pacífico, y realmente es brutal, o sea, es imposible. De hecho, yo llevo 35 años en esto y pocas veces puedes captar a Radio Free Asia sin que esté la mierda del jammer este, ¿vale? Muy complicado. Bueno, en Cuba, pues desde el inicio, sabéis que hubo unas protestas en el año pasado, empezaron a haber señales de jamming, además de las tradicionales señales de jamming contra Radio Martí. Radio Martí es una radio que surgió al calor de la administración Reagan en Estados Unidos, financiada por el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, para mandar emisiones hacia Cuba, ¿vale? Y Cuba, obviamente, reacciona pues, intentando hacer jamming todavía hoy. Esto no estamos hablando de la Guerra Fría, aunque hable de Reagan, esto ocurre hoy, esto es una cosa de hoy. Y entonces, lo curioso es que aparecieron unas extrañas portadoras en la banda de radioaficionados, no la banda comercial de Radio Martí, que esas son típicas, sobre todo para los cubanos. Aquí en Europa no llegan mucho, pero en Cuba sí que se aprecian mucho e impiden la recepción de este programa. Pero bueno, aparecieron en la banda de radioaficionados, que es bastante menos habitual, ¿no? Entonces aparecieron en 40 metros, en la banda de 40 metros, aparecieron ciertas portadoras que intentaban impedir que radioaficionados cubanos pudieran sacar información o que radioaficionados cubanos recibieran información de otros radioaficionados del mundo para intentar impedir esta comunicación, porque como sabéis, hay una gran comunidad de exiliados cubanos en Estados Unidos, que además son radioaficionados y que tienen una gran potencia de comunicación, porque con un aparato, un transmisor en su casa, son capaces de cruzar el mundo. Y ahí no hay SPs, ni IPs, ni hostias. O sea, ahí es su máquina, su antena y ya está. Entonces, eso es muy peligroso para los gobiernos, ¿no? Entonces, Cuba siempre ha sido acusada de este tipo de operaciones desde hace muchos años, ¿no? Con transmisores comerciales, como Radio Martí, que es típica, y también otro tipo de radios. No me voy a extender aquí porque tengo una charla, además, si queréis ver sobre esto, de radios clandestinas, que habla de todo tipología de radios en el mundo clandestinas. En este caso, Radio Martí es la más conocida, ¿no? Y ha sido
Cuba siempre ha sido acusada de hacer jamming a Radio Martí, ¿no? Y ya, de hecho, desde la crisis de los misiles ya empezó el jamming en Cuba, o sea, en los años 60. Aquí lo que vais a escuchar ahora, lo que voy a poner, es un archivo grabado a tiempo real de cómo un radioaficionado, supuestamente en el exilio, en Miami o en Florida, bueno, en algún sitio cercano a Cuba, daba un mitin político. Yo aquí no voy a entrar en temas éticos o si la FCC debería permitir esto o no, siempre está en el límite, ¿no? Un radioaficionado no debería hacer nunca propaganda política de ningún signo, pero bueno, lo escucháis y vosotros sacáis vuestras conclusiones. Esto se escuchó durante las protestas, precisamente, de Cuba. Miren todo lo que está pasando, partida de mentirosos que lo tienen acabado a la gente de nosotros y que hoy en día viene y se lo agradece cuando ya se cansaron de ti, 62 años debían estar agradecidos, viene y se lo agradece con golpe, con maltrato, con muerte. Por favor, no dejen que eso pase más. Cubano que me escucha, si tienes un amigo, si tienes un pariente, si tienes un vecino, que tú sabes cómo piensa la gente que te rodea, dile, vámonos a las calles, vamos a recoger lo que nos robaron hace 62 años, vamos a pelear por nuestra libertad, pacíficamente, manifiéstate pacíficamente, que si dan golpe, que sean ellos, tú no te conviertas, tú no tienes que ser. Vale, si habéis escuchado tres cosas. Lo que pasa es que si no tenéis oído de radio no las diferenciáis. Hay un tío que está dando un mensaje propagandístico llamando a la manifestación. Hay un radiopaquete que suena ahí como un pitito, tal, que eso no es un jammer. Y luego de fondo se escuchaba una carraca, una especie de sonido de fondo que era el jammer, con muy poco éxito, porque realmente no estaba consiguiendo tapar la portadora de este radioaficionado. Se veían en las portadoras una serie de jammers que se atribuyen a Cuba, pero realmente los radioaficionados son bastante listos, entonces esquivan esas portadoras y se meten en otro sitio, de manera que habéis escuchado el jammer de fondo, pero bastante pobre, con una señal bastante pobre. Bueno, algunos radioaficionados utilizaron una red que nosotros llamamos, bueno, que se llama Kiwi SDR, para intentar, por diferencia de tiempo de llegada, por una técnica de triangulación que basada en tiempo de llegada, triangular de dónde venían las emisiones, y por el TDOA, pues bueno, se pudieron triangular señales que obviamente parece que vienen de La Habana, parece que son... bueno, de hecho, este espectro que hay aquí, esto es el jammer, ¿vale? Lo que veis aquí, en esta zona de aquí, es un jammer. Esto es una captura que me mandó un cubano, ¿vale? Obviamente no voy a decir quién es. Y entonces, bueno, dentro de Cuba sí que se notaban estas interferencias y parece que todo apunta a que venían de La Habana, ¿no? También hay otro sistema bastante curioso en Cuba, sobre todo aprovechando instalaciones militares en cuarteles. Se utilizan lo que los cubanos llaman en su argot, y es muy conocido, como la sombrilla del demonio, ¿vale? Son esta especie de paraguas que veis ahí, esta especie de disco, ¿no?, que están instaladas en ciertos barrios del país y que los cubanos atribuyen a que es una red local de jamming, de manera que cuando se activan, cuando hay revueltas o cuando a ellos les interesa en ciertos barrios, lo activan y lo que hacen es interferir para que no reciba. Sí es cierto que a mí también me han contado que en cuanto se mueven unos metros y tal, que son capaces de esquivarlo, o sea que tampoco, pues bueno, tampoco son tan buenos haciéndolo, ¿no? Y bueno, pues justo después de estas protestas y de este tema de jamming que se hizo bastante popular, pues justo se publicó en la Gaceta Oficial, que vendría a ser como el BOE español, pues un polémico decreto ley que dictaba pues una serie de órdenes de control del espacio en Internet y el espacio radioeléctrico, precisamente atribuyéndose el poder de anular, y de hecho lo puede hacer porque la única empresa de telecomunicaciones de Cuba es ETEXA, y ETEXA, cuando pasaron las revueltas, si tú entrabas en los portales cautivos que dan Internet a los ciudadanos, estaban todos caídos y estaban todos rotos, ¿vale? No se podían utilizar, ¿no? Y estas fotos son reales, ¿eh? Es una foto que me ha mandado una persona de allí. Y existen porque yo las he visto, ¿vale? También, según algunas investigaciones del gobierno de Estados Unidos, obviamente, pues Cuba también podría haber colaborado con el jamming. Esto es un caso, como que os decía antes, del jamming en la Guerra Fría, ¿no? Hay colaboraciones entre países y se supone o se arguye que Cuba ha colaborado con Irán, ¿vale?, para hacer jamming satelital de enlaces ascendentes. O sea, que utilizando instalaciones en Cuba han hecho jamming a los haces con un sistema de contrahaz a los satélites que
mandan información, programación, etcétera. Y de hecho, Loral Skynet, que es la empresa que tiene los transpondedores, pues se quejó de que, bueno, que había algún puesto de escucha soviético, de la época soviética, que estaba intentando, bueno, que estaba haciendo este tipo de interferencia. Y esto se utilizó en 2003 en unas revueltas que hubo estudiantiles en Irán y fue denunciado, fue publicado en Los Angeles Times y en otros periódicos también. Y bueno, obviamente en Cuba, si sabéis del tema y sabéis dónde buscar, que es un poco complicado, pero si sabéis dónde buscar, pues se pueden encontrar fácilmente instalaciones que no tienen por qué ser jammers, ¿vale? Pero Cuba mantiene instalaciones de SIGINT como muchos países, como Australia, como Francia, como muchos países, pero que son curiosos, ¿no? Aquí a la izquierda tenéis las instalaciones que se llaman de Bejucal con un Radomo. El Radomo es esto rojo que tenéis ahí, que luego se pinta de blanco, normalmente está de blanco para que no se vea mucho y es una parábola enorme que se puede rotar, además, y el Radomo se pone para cubrirla y defenderla de la intemperie y también con un material que no sea aislante a nivel radioeléctrico para que pueda seguir ejerciendo su función y pueda ir investigando el espacio radioeléctrico hacia Estados Unidos o hacia donde sea. Y aquí tenéis un parque, el Parque Lenin, cerca del Parque Lenin hay una estación, porque ahí obviamente en la escala no se aprecia, pero esa antena que tengo señalada en rojo, veis la sombra que tiene, eso es enorme, es una parábola totalmente enorme, tiene muchísimos metros, ¿vale? Y bueno, pues está ahí en Cuba. También tenían una estación operada por Rusia, financiada por Rusia y parece ser que por China también, que se llama SIGINT Lourdes, que curiosamente ahora está la Facultad de Informática de La Habana en esa instalación. Bueno, identificar el jamming, aunque parezca sencillo, porque es un ruido bastante complejo si no tenéis conocimientos de radio, ¿no? Porque tenéis que tener conocimiento de radio. Cualquier señal podéis interpretarla como un jamming y no lo es, porque hay señales digitales que parecen ruidos raros y no son jamming, ¿vale? Entonces es muy fácil confundir el jamming con cualquier otro tipo de señal si no se conoce, si no se tiene un contexto y no se conocen las señales, ¿no? Vamos a poner una señal ahora para que veáis lo difícil que puede llegar a ser detectar esto. Vale, se me ha ido para allá. Bueno, eso que habéis escuchado, pues podría ser un jammer, ¿no? Un ruido extraño, un ruido molesto, un ruido que impide que escuchéis algo. No es un jammer, eso es un radar sobre el horizonte que se llama Container, de la Unión Soviética. Bueno, la Unión Soviética, yo es que estoy todavía de la Federación Rusa, ¿vale? De Rusia. Es un container. El container es un sistema de detección en la ionosfera de lanzamiento de misiles intercontinentales. Si tú lo ves moviéndose por el espacio radioeléctrico, lo que pensarías sería que es un jammer también, porque tiene esas características, ¿no? De sonido molesto y tal, pero no tiene nada que ver. Es un sistema de guerra electrónica de detección de lanzamiento de misiles por reflejo en la ionosfera de los mismos misiles cuando salen. Eso es para no confiar en radares del horizonte y poder ver más allá del horizonte, ¿no? Pero bueno, es una dificultad. Entonces, el verano pasado ocurrió una cosa curiosa, como yo me tiro todas las noches como un murciélago ahí con mis historias, pues escuché una cosa que me pareció curiosa. En la frecuencia de Radio Rebelde, por poneros en contexto, es la radio que fundó el Che Guevara en Sierra Maestra en el 58, ¿vale? Que sigue emitiendo todavía hoy en Cuba, es una de las radios oficiales de Cuba, por supuesto, y bueno, pues curiosamente se escuchaba algo extraño, ¿no? Algo como de fondo. No vamos a escucharlo. Es esa carraca de fondo así rara, ¿vale? Yo no escuchaba la estación y hablé con unos frikis como yo e intentamos triangular la transmisión. Y es raro, ¿no? Porque un jamming hacia Radio Rebelde yo no lo había visto nunca, ¿no? Pero parecía que venía de un país del centro de Europa. No fuimos capaces de triangular la señal al final por temas técnicos bastante complicados con una red pública, el triangular la señal, pero yo no encuentro ni la explicación ni por qué supuestamente un jammer está operando contra Radio Rebelde desde el centro de Europa, no entiendo muy bien. Sí es cierto que a veces se ven jammers que están atacando frecuencias, por ejemplo, para que os den una idea, en un verano, en una radio pirata, una radio fuera de banda, o sea, que transmitía ilegalmente música, hay muchas radios piratas en el mundo, ¿vale? Que transmiten en bandas militares, pues música, básicamente por troleo, o sea, no es que quieran nada, ni son comerciales ni nada, pues transmiten música y tal.
Y una vez estaba escuchando Despacito, y estaba Despacito y tal, y entró un jammer militar, ¿vale? Y le tapó entero a Despacito. Hay veces que los gobiernos, en este caso yo sospecho que era Reino Unido quien lo hizo, pues cuando detecta una misión pirata, pues activa su guerra electrónica y la machaca, ¿vale? Que es una forma de dar un toque de atención a los piratas. En este caso yo no pude saber qué ocurría, ¿vale? En Irán, pues desde hace más de 20 años en Irán se vienen denunciando interferencias intencionadas y además esto se elevó incluso a nivel político porque había gente que decía que sufría temas físicos porque parece ser que la potencia de emisión de los jammers en Irán eran tan graves que podían causar algún tipo de problema físico, ¿no? No solo contra los satélites, sino que también empezaron a embarcar en Teherán, a embarcar equipos de guerra electrónica, ponerlos en determinados barrios y empezar a hacer jamming para que los ciudadanos no recibieran ninguna información del exterior, ¿no? O sea que, bueno, sobre todo para estaciones como Radio Farda, Radio Irán, etcétera, Radio Irán Internacional. Estas estaciones transmiten desde fuera de Irán hacia Irán para dar contenidos libres, supuestamente. Algunas de ellas es cierto que están patrocinadas por estados, otras no. Y realmente lo que intentan es desde sitios neutros intentar llevar la información por radio a países, y no solo por motivos políticos, porque aquí estamos hablando de motivos políticos, pero también hay radios, por ejemplo, emisiones clandestinas de colectivos como LGTBI, de mujeres y de personas que están en sus países de origen están oprimidas y que utilizan transmisores que son legales en otros países, pero que la recepción en ese país está penada incluso con la muerte, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza este tipo de cuestión. Aquí veis, por ejemplo, un pantallazo de la Embajada de Estados Unidos en Irán que se quejaba, ¿no?, de todo este jamming. Y bueno, ¿qué se utiliza contra esto? ¿Vale? ¿Qué es lo que hacen los emisores contra esto? Pues lo que hacen es transmitir en decenas de frecuencias simultáneamente, aumentar chicha, lo que decía antes, a ver quién la tiene más grande. Esto es una cuestión de vatios. Esto es como una habitación en la que hay gente hablando y que grita más fuerte, es el que se le oye. Esto es lo mismo, ¿vale? En el pasado incluso se llegaron a utilizar sistemas de cable, ¿vale? De hecho, hay radios en países, en la Unión Soviética se utilizaban, para que no fueran inhibidos, sistemas de radio por cable, para que no tuvieran interferencias, ¿no? El cambio de frecuencia dinámica durante la propia transmisión para esquivar estos intentos de jamming. La denuncia ante la ITU, porque esto está, el espacio radioeléctrico, ya os he dicho que está muy regulado y se regula por el organismo de la ONU, que es la ITU, como el tráfico aéreo, la IATA, o sea, tiene una regulación muy seria. Entonces se denuncia ante estos organismos las intrusiones y los jamming, pero realmente, pues, como podéis imaginar, contra China o contra otros países, pues poco se hace, ¿no? Y sobre todo la formación a radioescuchas. A los radioescuchas hay emisoras que incluso les dicen cómo fabricar contraantenas para intentar, y filtros para intentar esquivar estas interferencias, con filtros específicos, etcétera. Y hay otros que van más allá, como Radio Martí, que Radio Martí utilizó incluso aviones especiales, como de inteligencia de señales, que lo que hacían era bordear el espacio aéreo cubano para transmitir desde globos, desde aviones, etcétera, su señal. De hecho, incluso en algunos casos se decía que tiraban radio de onda corta en territorio cubano para que los ciudadanos pudieran, o que las introducían de contrabando para que los ciudadanos pudieran recibir las señales de Radio Martí. Este avión ya lo jubilaron porque vieron que no tenía mucho éxito, lo que sea, y no lo siguen utilizando, ¿no? Se supone. Conclusiones. El radiojamming en la actualidad sigue siendo muy usado como instrumento de censura en ciertos países, sobre todo en Asia y en África, donde ya os he dicho que hay millones y millones de personas que no tienen acceso a la información como vosotros en Internet, no existe Internet allí. En muchos casos, el jamming también es cierto que puede causar el efecto contrario. Normalmente cuando se utiliza el jamming es que el contenido puede ser muy interesante, entonces puede atraer más todavía a los escuchas que el no hacerlo, ¿no? El efecto Streisand, ¿no? O sea, puedes atraer más escuchas todavía, ¿no? También el coste del radiojamming es elevadísimo. O sea, estamos hablando de que la Unión Soviética gastaba al año, se supone, que 1 billón de euros en esto. Imaginaros, está transmitiendo con millones de vatios continuamente contra 20 canales. O sea, eso es un dineral. O sea, olvidaros de la granja de minado y mierdas de estas. O sea, eso sí que es potencia, ¿vale? Entonces, es muy elevado. Entonces, a veces no sale ni a cuento. De hecho, es mucho más barato transmitir como una emisora normal que combatir a una emisora, ¿vale? Es bastante más caro combatirla, ¿vale?
Bueno, se ha demostrado que los mecanismos legales de denuncia ante los organismos de la ONU pues son totalmente ineficientes. También se demuestra que Radio Jamming afecta a servicios críticos. Cuando yo hablo de onda corta, los que no conocéis onda corta no sabéis lo que hay, ¿vale? Pero es un mundo muy vasto y dentro de onda corta hay navegación aérea, navegación marítima, redes militares críticas. O sea, hay un montón de servicios como los que tenéis en Internet, pero que están en radio como backup y que son principales, son críticos. Entonces, esto afecta también a estos servicios y puede ser peligroso incluso. Algunos países argumentan que el radiojamming es un instrumento contra los servicios de inteligencia extranjeros. Y no debemos de olvidar que, aunque yo siempre, por supuesto, a nivel personal abogo por la libertad de expresión y de recibir lo que sea, sí es cierto que muchas de las emisiones clandestinas están financiadas por los servicios de inteligencia de muchos países. Eso es cierto, eso no es mentira, ¿no? Ahora, otra cosa es que eso le dé legitimidad legal o ética para que impidan a sus ciudadanos acceder a esa información. Yo creo que es mejor educar, pero bueno, hay gente que prefiere vatios a educar, ¿no? Mientras exista la radiodifusión, igual que el Internet, hay proxies y hay maneras de... Bueno, sabéis que en las primaveras árabes, en el 2011, Egipto, por ejemplo, cortó Internet, Mubarak cerró el grifo y las únicas noticias que salían de Egipto, en las revueltas de Egipto, eran a través de radioaficionados con sus equipos, o sea, porque se cerró el grifo. Aquí hablamos siempre de bitcoins, de NFTs, de no sé qué, muy bien. Ahora, como corten el grifo, agarraros a los bitcoins, ¿eh? O sea, porque ahí no hay transacciones ni hostias, ¿eh? O sea, que es una red descentralizada hasta que alguien cierra el grifo, ¿eh? Cuando cierre el grifo, ahí no accedéis a nada, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con esto. Pues la radio es una herramienta también para esto. Y, obviamente, no toda la censura se aplica por Internet, como estamos viendo. O sea, la radio sigue siendo para 2.900 millones de personas una herramienta, a día de hoy, más que útil y más que crítica para poder saber qué ocurre en el mundo, en el Congo o donde sea, ¿vale? Entonces, esto es mucho más importante que lo que parece. Pasa que nosotros tenemos la suerte de vivir en países, normalmente, en los que podemos acceder a una conexión de calidad y cuando nos dé la gana y con nuestros móviles. Yo he estado en países en los que realmente yo recuerdo haber estado en un desierto escuchando, a mí no me gusta el fútbol, ¿vale? Pero estaba escuchando un partido del Betis porque no me llegaba nada. O sea, lo único, Radio Exterior de España, que tenía un partido del Betis o de no sé qué, y por escuchar una voz amiga, pues tenía una radio de onda corta. O sea, que es bastante más importante de lo que pensáis, sobre todo si estáis en zonas remotas. Y bueno, agradecimiento, sobre todo, agradecer a todos los que no puedo nombrar, porque la mayoría de las cosas que yo opino en esta charla, que no es cátedra, pero sí que opino, ¿no? Y las conclusiones que saco son gracias a personas que soportan esa censura y que bueno, que me han contado estas cosas y que si no podría conocerlas, obviamente. A todos los radioaficionados a los que tanto debo, porque realmente les debo todo lo que sea a día de hoy de radio es por los radioaficionados, no es por otra cosa. A Rimanta Pleikis, que es el creador del documental Radio Jamming, bueno, El Imperio del Ruido, y la página esta de Archive.org, que os recomiendo que la intentéis buscar, porque las fotos, sobre todo, de los equipos de jamming de la Unión Soviética son brutales, son bastante retro y bastante chulas, y que fue ministro de Comunicaciones e Informática en Lituania, como decía, además de radioaficionado. A todos los periodistas y activistas que se juegan el pellejo porque nos llegue la información, ¿no? Y, bueno, pues como dice la Declaración de los Derechos Humanos, que todo el mundo, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y esto incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir opiniones, informaciones y, bueno, pues esa libertad de expresión que tenemos que defender, ¿no? Y, por supuesto, como siempre, pues gracias un año más a todos por aguantarme en otra charla. Bueno, Me habéis sacado el vídeo. gracias, David. Me ha quedado una diapositiva ahí que es muy chula, no me la quitéis. Poner la diapositiva, hombre, que es que tengo una foto ahí chula. Todo el mundo me decía que si este tío era un muñeco. No es un muñeco, es un ruso. O sea, no es ningún muñeco, yo estuve con él, ¿eh? O sea, esto era un búnker militar en Moscú. Bueno, ya podéis quitarla si queréis. Y empezamos el... Bueno, ¿hay alguna pregunta para David? Mira, ahí al fondo.
Buenas, David. Oye, una pregunta, reflexión sobre el tema de la censura, el jamming. Bueno, no sé si habrás tenido oportunidad de ver que hace, bueno, no sé si un par de semanas o menos incluso, más cerca, vale, perdón. Elon Musk puso un tuit dando a entender que en la red de 11 metros, 27 megahercios, bueno, como que no había ni jamming ni censura, que era libre. No sé, bueno, tu opinión. Sí, es una chorrada. A ver. Pues, esto es que la red de 27 MHz es libre. El espacio radioeléctrico en España y en todos los países es lo más regulado, más que Internet, más que cualquier cosa, porque es un bien muy preciado, muy limitado. Aquí no es como IPv6, ambiental IP, no. Aquí hay un espectro físico que hay que cuidar y es soberanía de cada país y a su vez tiene que comportarse a razón de la ITU también. Entonces, todo el espectro radioeléctrico está vigilado. Yo lo que entendí en el tuit, porque claro que lo leí, pues era como, la libertad está en CB 11 metros. CB, la banda ciudadana antigua, todos los que empezamos en radioafición en los 70, en los 80, pues empezamos en 27 MHz de piratas, o sea, ilegales, todo el mundo lo hemos hecho. Y en nuestra escuela, de hecho, nuestra escuela fue esa, ¿no? Igual que en el hacking, pues cada uno tuvo su escuela más o menos legal o ilegal. En este caso era todo ilegal. Y bueno, pues 27 era libre. Pues oye, yo recuerdo visitas bastante molestas de gente, ¿sabes?, en mi casa. Entonces, no es libre. O sea, el Estado, el Gobierno, puede vigilar y debe vigilar el espectro radioeléctrico. Entonces, eso de que existe la libertad es una forma de decirlo. Sí es cierto que no necesita una licencia. Por ejemplo, para ser radioaficionado en España necesitas tener una licencia con un examen y una serie de requisitos. La CB se liberalizó, porque la CB, 27 MHz, tenías que pagar un canon cada 5 años hasta hace muy pocos años. Como vieron que se moría, lo que hizo el Gobierno español, el Ministerio, es liberalizarlo a nivel de autorización. Es decir, que tú te compras un equipo homologado, te lo instalas en el coche y puedes transmitir. Pero, ojo, eso no te da derecho, por ejemplo, a transmitir de forma cifrada, que hay mucha gente que, sobre todo, que no es del mundo de la radio, que viene del mundo de la informática y te dice, tío, ¿y no podéis cifrar a los radioaficionados? Pues no. Pero ¿y eso cómo es posible, tío, la confidencialidad? No, es que yo no soy radioaficionado para ser confidencial. Un radioaficionado es un experimentador y un tío que lo que hace es comunicar lo poco que sabe, como yo, que yo sé muy poco, pero intento divulgar sobre ello. ¿Por qué está prohibido? Os imagináis, hay radioaficionados que con pocos vatios llegan a Indonesia. Si les dejaran cifrar las comunicaciones, si fuera legal, el receptor en Indonesia, o en Indonesia, en Vietnam o donde fuera, podría ser un radioaficionado legal o podría ser un yihadista o podría ser cualquier cosa. Es muy peligroso. En la radio no se puede cifrar y eso los gobiernos lo controlan. Y CB, por supuesto, que está controlada. Yo creo que es un poco de un grito de ¡viva la libertad en CB! Se le ocurrió en ese momento al hombre y ya está. No. Es lo que tiene ser rico. A mí no se me ocurren esas cosas, yo qué sé. Por eso no soy rico. Vale, ¿alguna preguntilla más para David? Mira, ahí al fondo va a hacer correr. Me lo ponéis difícil, ¿eh? Hola, buenas, David. Muchas gracias. Y, bueno, lo primero, pedirte perdón por si la pregunta es un poco estúpida, pero si el jamming que se realiza es algo periódico, repetitivo o predecible, ¿no se podría hacer un anti-jamming estilo cancelación, como la que hay ahora de cancelación de ruido con antifase? Y te dejas sin emisión igual. O sea, contra eso no puedes luchar. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, el ruido está ahí y la modulación está ahí. Cómo suprimas todo depende más del receptor, de las condiciones del receptor, que de un tercero. El tercero que puede hacer en eso puede hacer poca cosa. Sí, pero quiero decir, si en un sitio concreto sé cómo estoy recibiendo ese jamming, a lo mejor cambiarle la fase para que se anule en el espectro. Hay algunas técnicas de esto y, de hecho, algunas radios se están explicando y tal. Pero, por ejemplo, te aseguro que contra el Fire Drake, por ejemplo, no hace nada. O sea, es un tema de potencia. Por mucho que cambien la fase, ya te aseguro que te da lo mismo. Hay algunos que podrían mitigarlos. De hecho, la verdad que, no sé si en las conclusiones lo he nombrado, es bastante inefectivo, ¿eh? Salvo algunos casos, es bastante inefectivo el jamming. O sea, no os creáis que impide la comunicación. La mayoría de las veces no la impide, ¿eh? Salvo algunos casos contados, como estos sistemas ALICE y estos sistemas gordos, que ya puedes inventarte lo que quieras que no te va a llegar. Vale, y otra pregunta. Al igual que al camionero este que le habían localizado el GPS y demás, por la imagen que has
que se ha visto antes de que no se sabía exactamente, ¿tan difícil es localizar desde dónde se está haciendo el jamming? ¿Localizarlo, triangularlo? A ver, no, a ver si me entiendes. O sea, que todo el mundo sabe que Firedrake es chino y que está en Hainan, pues lo saben, o sea, eso es así. Pero sí que una cosa esporádica es muy complicado porque, lógicamente, en la propagación ionosférica cuentas con saltos, con propagación, etcétera, y entonces el triangular, como tú te imaginas, por ejemplo, un teléfono con una BTS, no existe ese concepto. El concepto en onda corta es bastante más complicado. Ahora sí, equipos de guerra electrónica, de inteligencia de señales en aviones, embarcados y tal, sí pueden, por supuesto. Y es más, imagínate, por un casual, que un equipo de triangulación determina que las emisiones que hace Irán están en Teherán y invades Teherán, o sea, que lo sabemos dónde están, o sea, que da igual que estén en La Habana o no estén, o sea, que sabemos que vienen de Cuba o te lo puedes imaginar, incluso aunque tengas pruebas de ello, ¿qué haces? ¿Invades un país por eso? O sea, es que es muy complicado. No puedes impedirlo, no hay manera de impedirlo. Ok, pues otro aplauso a David. Un placer. Y atención, porque ahora vamos a pasar a la última pregunta entre charlas, y esta es especial porque David nos obsequia a vosotros con 2 radios. Entonces, bueno, va a haber 2 preguntas esta vez. El primero que conteste, esta vez no otro leéis, por favor. Pues tendrá, no sé cuál quiere dar primero, David, ¿te da igual? Pues vamos con esta. Primero la chiquitilla. Y ahí está la pregunta. El término de radio jamming se refiere a... interferencias intencionadas. Vamos a ver quién ha respondido correctamente y primero. Es un empate, pero exagerado. Yo os animo a los... Venga, ¿cuántas han sido? ¿5? Vamos a lanzar la segunda pregunta. Vale, tenemos el denominado Firedrake o Firedragon es... Poco tiempo hemos puesto, Lorien, para esto. Este estaba claro, un jammer operado por China. Y vamos a ver si hay empate. Otro empate, tenemos a 2 personas. Pues venga, yo creo que salgan los 2 y cada uno una radio. Venga, un aplauso. Viajé al Olimpo para robar el fuego. He vuelto asqueado, orinado de cielo. Me poso en la tierra y veo un infierno. El tiempo y el odio han movido primero. He sido pionero, el teatro lleno. Bajé del cielo y nada es nuevo. Despierto del sueño, vacío por dentro. Echamos el vuelo y adiós al deseo. Bebo y recuerdo en este pub, ahogando las penas en whisky rap.